porque Él sí puede juzgar, porque Él tiene el derecho, porque a Él se le dio todo, hermanos, a Cristo. Toda autoridad. ¿Verdad? Toda autoridad. Él es Amén. la suprema y máxima autoridad, no solamente en la tierra, hermanos, en el universo. Dice, la gloria del Rey ama el juicio. También dice la palabra de Dios, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Cierto, hermanos? Dice, nadie, hermanos, puede hacer como Él hace. Dice en Mateo 7, dice que no nos juzguemos unos a los otros. Mateo, en el capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Que nosotros no juzguemos. A Él le pertenece el juicio, ¿verdad? Dice que Él confirma también, hermanos, la rectitud. Solamente Él puede ver lo que está en el corazón del hombre. Nadie más puede ver lo que está en el corazón del hombre, porque Él es santo, Él es poderoso, Él conoce los pensamientos, Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestros movimientos, lo que pensamos, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces esa es la gloria, hermanos, del Rey ama el juicio. También dice que Él ha hecho en Jacob juicio y justicia. Dice que el buen juez empieza por su casa. Entonces, hermanos, estamos viendo que Dios es santo, Él tiene toda la autoridad, Él es soberano. Y también hay pensamientos, hermanos, en el Antiguo Testamento que decían algunos. Dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, cuando uno no mira la mano de Dios, por favor de Dios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Ustedes creen, hermanos, que los que tentaron a Dios escaparon? Nadie, hermanos, en este planeta, en el universo, nadie escapa del juicio de Dios. Nadie escapa del juicio de Dios. Nadie, hermanos. Nadie va a escapar del juicio y la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, con esto, hermanos, nosotros sabemos que servimos a un Dios santo. El tema de esta noche, hermanos, ¿verdad? Dios todo lo mira o todo lo ve. Dios, diga, hermanos, Dios todo lo mira. Usted diga, diga usted, Dios todo lo mira. Todo lo mira. Conscientemente, hermanos, porque nos queremos ir al cielo, nos queremos ser coherederos juntamente con Cristo. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a ver que nadie escapa de la mano de Dios, porque decían unos, los que tentaron a Dios escaparon, ¿verdad? Ellos tentaron a Dios y escaparon. Así decía el pueblo de Dios. Por eso, ¿qué vale que andemos afligidos y que servamos a Dios si Dios no hace justicia? Dios hace justicia, hermanos, y juicio. Y Él confirma también, hermanos, la rectitud de los hombres. Cuando habla en la Biblia, habla de un Job, habla del personaje que dice mi siervo, ¿verdad? El que me obedece, el que es de acuerdo en mi corazón. Dios mira, hermanos, la rectitud del corazón. No lo tiene que anunciar el hombre, Dios lo anuncia a través de la palabra, a través de confirmaciones en familias, en naciones, en pueblos. Porque Dios siempre está buscando, ¿verdad? Como dice un versículo en la Biblia, dice, Él está buscando quien se pare en la brecha. Él está buscando, hermanos. Y dice que la palabra que dice, y que no halló ninguno que se parare en la brecha. Pero dice la palabra de Dios que un día vino Juan el Bautista y él dijo, hermanos, todo lo áspero se allane, todo lo torcido tiene que ser enderezado. Entonces, hermanos, en esta noche servimos a un Dios santo. De un aplauso a Cristo, hermanos. Amén, aleluya. Vamos a pedir, hermano Omar, que le pase el micrófono a la pastora, prepare por la palabra, hermanos, de esta noche. Vamos a orar por la palabra, hermanos.
Padre Santo, le pedimos que ponga un carbón encendido, mi Señor, en los labios de su siervo, mi Padre Santo. Padre, pero que esté conectado al trono de la gracia y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. Llénenos, Señor, en esta noche, Señor. Usted es Dios que nos ama, Padre. Aquí están nuestros corazones dispuestos a recibir lo que usted tiene para nosotros, mi Señor. Es su palabra fiel y verdadera que permanece para siempre, mi Señor. Gracias en esta hora, mi Señor. Que sea su Santo Espíritu hablándonos, Señor, moviéndose poderosamente, Señor. Así como sopló en el Pentecostés, sople en esta noche, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas buenas que hace por nosotros, Señor. Y limpia los aires, mi Señor. Todo lo planeado, lo que urdieron los enemigos, Señor, los que vienen contra su obra, contra su iglesia, son derrotados, Señor, son hechos polvo, Señor. Oh Padre Santo, y mi Señor, que el ángel de Jehová tome el pavés y la lanza y los persiga por lugares oscuros y resbaladizos. Oh Padre, que nada más su hermosa y divina presencia quede aquí, mi Señor, llenando nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios, un aplauso a Cristo, hermanos. Vamos a buscar la palabra, hermanos, en segunda de Crónicas, capítulo 21. Vamos a ver otro rey, hermanos, que también estaba en un lugar especial. Capítulo segunda de Crónicas, capítulo 21, hermanos. Joram. Sí, Joram, hermanos. Vamos a ver lo que este hombre, hermanos, hizo. Por eso, hermanos, cuando alguien es, solamente Dios es justo y solamente a Dios le pertenece el juicio y la justicia. Y cuando uno tiene estos requisitos, entonces tienes el derecho de juzgar y de declarar un veredicto. Vamos a leer el versículo 4, hermanos, del capítulo 21, y luego pasamos al 12 hasta el final. La palabra se le da en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas, capítulo 21, y luego el 4, que ustedes brincan hasta el versículo 12. Dice: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Hasta el 12, digan el 12. Y le llegó una carta del profeta Elías y decía: Jehová Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, Amén. Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho casa de Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Yo leo el que sigue, hermanos, el 14. Dice: he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. y aquí muchas enfermedades hasta que salga a causa de tu enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, Al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo de la enfermedad muy penosa. Amén. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Amén. Hasta ahí, hermano. Siéntese, hermano. Vamos a siguiendo con el pensamiento, hermanos. Dios, hermanos, dice la palabra que Él es el buen juez. Él es justo, ¿verdad? Cuando alguien le preguntó, maestro bueno, y Él dijo, solamente Dios, ¿verdad? Solamente Dios. Entonces, hermanos, cuando hay una máxima autoridad, y que le dio la lectura a mi hermano, que es mi hermano Omar,
es en el versículo 5, dice que Él es santo. Cuando alguien está limpio, hermanos, ¿verdad? Aún estando nosotros limpios, dice Mateo 7, en el versículo 1, que no nos juzguemos, ¿verdad? Que con la misma medida que mires, serás medido. Con el juicio que levantas, así va a ser juzgado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que dejarle el juicio a Dios. ¿Verdad? Tenemos que dejarle que Dios haga su trabajo. Como leí el versículo que dice que muchos tentaron a Dios y escaparon. Pero nadie escapa, hermanos, de la mano de Dios. Nadie. En esta tierra, hermanos, en el universo, nadie va a escapar del juicio y de la justicia de Dios, porque Él es santo. Él le dice que Él ama, hermanos, el juicio. Él lo ama. Porque cuando alguien, como dije, alguien tiene los requisitos, tú te fijas en los demás, hablando humanamente. Pero hablando de Dios, como Él llena todos los requisitos, Él se fija. Él es apto para juzgar, apto para enjuiciar. Él está apto. Él tiene todo el derecho, hermanos, de juiciar y de hacer como Él quiere. Dice en el tema, hermanos, el Dios lo mira todo. Dios mira todas las cosas, hermanos. De Él nada se esconde de su presencia. Dice la palabra que estamos desnudos delante de Él. También a la gente dice que somos cartas abiertas. Y también parece que en el libro de Hebreos dice que hay una multitud de ojos que nos están viendo. Hay gente que está viendo nuestro caminar, testigos, nuestro andar en esta vida. Porque siempre, hermanos, está ahí alguien que nos va a señalar. Pero este hombre, hermanos, Corán, dice en el primer versículo que leímos, en el versículo 4, que dice fue elevado al trono. Eso dice en la palabra de Dios, que él fue elevado, pues, Corán, al reino de su padre, al reino de Josafat. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. Hermanos, mi Cristo, cuando Él vino, dice que Él no vino a meter paz, sino espada, unos contra otros. Nosotros tenemos entendido que va a haber tiempos, hermanos, en los tiempos finales, donde dice que la paz, en el tiempo de los 7 años de la tribulación, anticristo, que usted le quiere llamar, dice que la paz será quitada de la tierra y unos a otros se matarán. Eso está de pensarse, está de temible eso, ¿verdad? Dice que unos a otros se matarán, los hombres se entregarán unos a otros. En este versículo, hermanos, dice que mató a espada. Y mi Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. Al que a espada mata, a espada debe morir. Este hombre, hermanos, mató a sus hermanos que él tenía, hijos de Josafat. Dice que cuando estaba en ese poder, hermanos, a veces el poder ciega, el poder enloquece, el poder se sube a la altivez, y como que eres la autoridad máxima que hay. Era un lugar especial, hermanos, ser rey de Israel. Era un lugar privilegiado, eras el príncipe de Israel. Pero siempre, hermanos, el enemigo siempre está atacando la mente, el corazón, los sentimientos. El enemigo está siempre queriendo hacer su obra. En el punto 1, hermanos, de esta noche, él debía morir. Él debía morir porque dio muerte a sus hermanos. Y estaba gobernando un pueblo que todos lo estaban viendo. Una injusticia grande que todos se dieron cuenta. En el versículo 7, hermanos, de ese capítulo dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había, dice el pacto que había hecho con David, ¿verdad? Dice, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Dios, hermanos, como tenía un pacto, hermanos, con David,
aunque David no estaba ya en ese tiempo vivo, sino que estaba, ya había fallecido. Pero Dios respeta, hermanos, lo que dice su palabra. Dice la palabra de Dios que Él ensanchó su misericordia hasta los cielos. Dice la palabra de Dios que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que el pago de Dios es de acuerdo a su misericordia. O sea que podemos escapar en el plan de Dios por las palabras, las promesas que Él ha dado a los que estamos creyendo. Dice que Él no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades, sino que el pago es de acuerdo a su misericordia. Aunque hay versículos que yo mencioné al principio, ¿verdad? Que nadie, pensamientos de hombre, que nadie escapaba de Dios, lo tentaron y escaparon. Nadie escapa de Dios. Lo que tiene de Dios es misericordia de nosotros, porque todos, hermanos, debíamos de morir, porque siempre el enemigo está acechando a nuestro corazón, a nuestra mente, siempre estamos fallándole a Dios, pero en su infinita misericordia Él nos perdona. Dice la palabra que Él es Dios de oportunidades, que Él no cierra su puerta, que Él no se niega a sí mismo. Cuando uno lo busca, uno lo encuentra, Él nos atiende. Y esta promesa de pacto, hermanos, le benefició a este rey. Dice cuando Dios lo quería destruir, hermanos, pero Dios detiene su mano. Hay momentos, hermanos, que Dios no detenía su mano, como cuando David levantó el censo, le dio 3 cosas, escoge. Y en ese censo, hermanos, que David levantó, murieron 70,000 almas inocentes. A veces unos pagan por otros, porque David hizo muy mal, ¿verdad? Gente que uno lee la Biblia, gente como Saúl, que le dijo el profeta Samuel, dijo, locamente has hecho, ¿por qué desobedeciste el mandamiento? Y entonces hay gente, hermanos, que vemos en la Biblia que deberían de morir, según nuestra opinión, pero Dios siempre se va a encargar de las personas. En ese tiempo también, hermanos, nadie nos vamos a escapar, hermanos, de la justicia o del juicio de Dios. Es una cosa que está en la palabra, que dice la palabra de Dios, que hay una ley de Dios, que el hombre viva una vez, muere una vez y también sea juzgado. Nadie vamos a escapar de Dios. Por eso nosotros que estamos sobre la palabra, hermanos, tenemos temor de Dios. Sabemos que Dios nos está mirando. Sabemos que todo está siendo apuntado. Sabemos nosotros, hermanos, que un día se nos va a haber un trono blanco, y va a haber también el trono de Cristo, ¿verdad? Las recompensas. Ese trono, hermanos, esa es la salvación. Pero nosotros no queremos ir al trono de Dios, al trono blanco, porque ahí ya no hay misericordia. Ahí solamente es un juicio. Lo que se hizo, todo lo malo, nada bueno, todo lo malo, y lanzados al lago de fuego. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que evitar eso. ¿Cómo lo podemos evitar? Siendo hijos de Dios, arrepentidos y sirviéndole a Cristo de todo corazón, porque se leyó, Él es un Dios santo. No hay otro, Dios no puede ser burlado, hermanos. Vamos a ver el punto número 2. Cuando uno hace mal, hermanos, los enemigos, los que se ven derrotados, se levantan. Los que uno ya derrotó, hermanos, como hijos de Dios, como uno derrota espíritus de muerte, esos peores espíritus de muerte, denos bendición, que los enemigos sean ahuyentados, que todos los que nos perseguían, que ya no nos persigan. Pero cuando uno desobedece a Dios, hermanos, que deja de servir a Dios, dice en el versículo 10, dice, no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se liberó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Cuando uno, hermanos, ya siente la victoria, la hemos obtenido, porque nosotros nuestra lucha, hermanos, es una lucha espiritual. Entonces quiere decir que estamos
contra los enemigos de Dios, que son los demonios, que es el mismo Satanás, que son muchas cosas que nos atacan espiritualmente. Cuando uno los derrota, hermanos, por ejemplo, los vicios que hay, todo lo que, las obras de la carne, todas las cosas estas, cuando uno ya está caminando en el Señor, dice el versículo de la Biblia que cuando la casa está limpia y el hombre peca, dice que ese enemigo que salió va y trae a 7 más problemáticos que el que salió. Entonces este hombre, hermanos, Dios le había dado el trono, le había peleado, hermanos, si ustedes lo ven ahí, había peleado una guerra. Dice en el versículo 6, en los días de sea de Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre él. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó, aquí estábamos, cuando uno derrota en el nombre de Cristo, derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. ¿Verdad? Entonces estamos viendo nosotros, hermanos, que cuando uno los derrota, pero en el versículo 10 dice algo que no queremos que pase en nuestras vidas. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se liberó de su dominio, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Cuando uno, hermanos, anda bien, sirviendo al Señor, y luego se vuelve desobediente a la palabra de Dios, que no quiere servir, que no quiere, los enemigos, los que estaban derrotados, los espíritus que estaban derrotados, se vuelven a levantar. Esa es la cosa que puede suceder, hermanos, cuando alguien empieza a claudicar en la fe, que empieza a claudicar espiritualmente. Los enemigos resucitan, los enemigos vuelven a salir y otra vez empezamos las mismas guerras. ¿Por qué? Porque dice que en este versículo, hermanos, dice que ellos dejaron de servir a Jehová. Dice esta palabra, hermanos, que todos ellos, hermanos, se apartaron de Jehová, porque ya Dios les había dado Él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Cuando uno, hermanos, uno siente, cuando uno no está en el Espíritu con el Señor, uno siente, cuando uno se aleja, siente los enemigos, sientes que roban la casa, sientes que roban tu trabajo, sientes que te roban en la calle, sientes que te roban en las tiendas, sientes porque si se siente, hermanos, los enemigos también existen, y entonces se siente, cuando uno no está bien delante de Dios, hermanos, les abre una puerta y empiezan a querer trabajar para la destrucción de uno, familiar, a la ruina, a la enfermedad. Eso es lo que ya los tenía uno muertos o derrotados, o tienes el pie sobre ellos. Pero cuando uno deja a Dios, hermanos, uno pierde la autoridad, porque ellos saben que cuando uno pierde autoridad, ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Acuérdense de aquel hombre que también quiso orar por algunos endemoniados y le dijeron: nosotros conocemos a Pablo, a Cristo, pero tú quién eres. Entonces, hermanos, la autoridad se pierde, y es muy triste, hermanos, como dice el libro en Corintios 13, dice: un címbalo que retiñe, un hueco que está vacío, que nomás hace ruido y nada más. Se pierde, hermanos, la autoridad se pierde. Por eso Dios no la pierde, porque Él es santo. Ya no puedes enjuiciar, ya no puedes tener un juicio bueno, ya no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya el enemigo está ganando la batalla. Ese es el punto número 2, hermanos. Los enemigos se liberan, los que ya estaban derrotados se liberan, los desencadenan, se desencadenan porque ya no hay autoridad en uno, hermano. Vamos a pasar al punto número 3.
de donde viene la ira de Dios. Cuando, hermanos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, el mismo Dios entrega a su pueblo en manos del enemigo. Él mismo levanta pueblos que lo ataquen. Él mismo, hermanos. Por eso la palabra dice que el juicio de Dios empieza por su casa. El juicio de Dios. Él le gusta hacer juicio y también justicia. Dice el punto número 3, la ira de Dios. En el mismo capítulo, en el versículo 16, entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etiopíes. Versículo 17, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. No les quedó más, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Dios mismo, hermanos, cuando uno no está bien delante de Dios, a veces el enemigo se levanta, pero Dios mismo, hermanos, entrega a su pueblo, entrega individualmente cuando viene la ira de Dios. Dice que Él despertó la ira de los filisteos y de los árabes. Él despierta, hermanos, los espíritus que ya estaban derrotados. ¿Para qué? Para traer juicio y justicia al mal que se hizo, a la desobediencia. Este hombre, hermanos, mató a todos sus hermanos y le llegó una carta del profeta Elías y le dice: tú has matado a todos estos hombres, los mataste, estos eran mejores que tú. Y le dice en la carta del profeta Elías, en el 12, y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni los caminos de Asa, rey de Judá, tu abuelo, gracias al abuelito de él, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moros de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Aquí va, hermanos, lo de Dios, el juicio de Dios. Dice: he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con la enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos. Donde miramos, vamos más abajito, hermanos. Dice en el versículo 19, dice: entonces todo esto Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se les salieron por la enfermedad, y muriendo de una enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Miramos, hermanos, que cuando uno dice la palabra de Dios, que todo lo que el hombre cosecha, es lo que siembra, eso va a cosechar. Todo lo que uno hace, hermanos, delante de Dios, nada se escapa, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros asuntos que tenemos en el diario vivir, que no seamos injustos, que no seamos indiferentes a la obra de Dios, ¿verdad? Que no seamos fríos, gente calculadora, gente que no puede moverse a misericordia. Todo esto lo mira el Señor, porque este hombre se le llenó el corazón horrible, hermanos, darle muerte a todos sus hermanos. Uno escapó, porque Dios dice que le había prometido a David que él siempre tenía una lámpara de la descendencia de David, y quedó un hombre, hermanos, que no alcanzaron a matar. Y la enfermedad llegó, hermanos, la enfermedad llega. ¿Por qué? Porque uno a veces desobedece a Dios, o que viene como una prueba también,
Vamos a ver en el libro de Job, ¿verdad? Que Dios sabe, hermanos, que puedes pasar una prueba, porque Él sabe que la persona no va a renegar, pero Él da una prueba, hermanos, a aquel que la va a pasar, al que lo va a soportar, porque siempre hay el salmista dice, no me das pruebas que no pueda resistir. El escritor sagrado dice, que juntamente con la prueba venga la salida, porque nosotros somos finitos, hermanos. Cristo sabe que somos débiles, que no podemos soportar cargas, aflicciones. Solamente, hermanos, gente fuerte, como Job, como Pablo, el apóstol Pablo, que le dijo, te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por mi nombre. Gente que podía pasar. Nosotros, hermanos, a veces el Señor nos toca porque sabe que no podemos pasar, no podemos, hermanos, porque somos débiles, ¿verdad? A veces nuestra fe tampoco no está muy fuerte, pero los que están fuertes, hermanos, Dios quiere glorificarse, Dios quiere manifestarse en gente, en naciones, en pueblos, en familias. Dios quiere manifestarse. Entonces Él sabe, hermano, lo que está haciendo. Él sabe por qué vienen las cosas. La voluntad de Dios así es. A veces nos parece extraña, a veces nos parece que el impío nunca va a pagar, que escapan, que lo tientan, pero no, hermanos. El juicio es de Dios. Nadie va a escapar de sus manos, nadie. Acuérdense, hermanos, en el trono blanco va a haber libros escritos, ahí todo lo que se hizo en la vida, de los que no fueron salvos, de los que nunca se arrepintieron, de los que nunca nacieron de nuevo, de los que nunca quisieron creer en la palabra, en Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, vamos a ser librados si permanecemos en Cristo, si estamos en la palabra. Dice lo que le pasó a este hombre, hermanos. Dejó la palabra y ¿qué le vino? Puros males, puras tragedias. Por eso nosotros, yo les felicito a los que estamos aquí en esta noche, que estamos, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me espera el galardón, la recompensa. Dice, no solo la corona, dice, no solamente a mí, sino también a los que permanecen en Cristo. Porque en Cristo, hermanos, hay recompensa. En Cristo va a haber galardones. En Cristo, hermanos, no es en vano que estemos aquí. Por eso dice la palabra que no nos desanimemos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar, hermanos. A su tiempo Él nos va a recompensar, ¿verdad? Con grande recompensa. Y luego, pastora, digo, solamente ser coherederos con Cristo, todo, hermanos, todo nos lo va a dar el Señor. Mantengámonos fervientes en la ley de Cristo, fervientes, que seamos gente que ame la palabra, que se meta en la palabra, gente que ame el Evangelio, que ame este lugar, que ame los hermanos, que ame su presencia. Entonces nos vamos a estar bien, hermanos. Nosotros nos va a ir bien, porque estamos en Cristo. Acuérdense, la palabra dice, oirán de guerras y de rumores de guerras, pero están quietos, confían en mí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar con una fe, un amor hacia Dios, que no nos cansemos, hermanos, que sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a Cristo, hermanos. Vamos a ir adelante en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Dice que el tema fue, hermanos, que Dios todo lo mira. Dice, hay unas personas que no quieren mirar, eso es otra cosa, pero Dios todo lo mira. Hay que estar conscientes en los movimientos, en lo que hacemos, nuestro diario vivir, en nuestros asuntos que tenemos, hermanos. Dios todo lo mira. Dios todo lo mira. Y teniendo este pensamiento, hermanos, vamos a ser mejores, vamos a actuar mejor. Nuestra fe va a estar dependiendo en Él, que Él va a hacer bien con nosotros, que Él no nos va a dar un mal, porque estamos al pendiente de Él, que Dios todo lo mira, Dios todo lo llena, Dios todo lo sabe. Dios es infinito, hermanos. Él está en todas partes. Donde vayamos, Él está.
Dios todo lo mira, hermanos. Usted se en su corazón y su mente todo el tiempo, hermanos. Y Dios no le gusta que hagamos injusticia con nadie. Que seamos buenos a Él y que seamos leales a su nombre. Amén, hermano. Un aplauso a Cristo, hermano. Amén. Vamos a poner tiempo, hermano Evaristo. Las ofrendas. Ah, tú estás dirigiendo, hermano. Bueno, que le dijiste. Bueno, está bien. Pero está bien. Gloria a Dios. Yo le había olvidado que estaba dirigiendo. Amén, gloria a Dios. La costumbre que ya tenga que dirigir, hermano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar recogiendo las ofrendas el día de hoy. Como quiere la hermana Ida. Está cocinando. Los músicos. Ahí vienen los músicos. La bromita de uno. Agarrar su armamento. Vamos a darle esta adoración al Señor al bendecir las ofrendas. Vamos a escuchar la voz de la hermana María que nos va a acompañar también. Hermana María. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.